Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión. En este momento, Alternativas tiene el gusto de presentarles a Jorge Coronel, un distinguido economista colombiano, profesor universitario, que ha tenido la gentileza de aceptar la invitación para conversar sobre la situación de estos dos países hermanos a los cuales los más protervos intereses quieren armar problemas, quieren generar conflictos. Lo que siempre es negocio para los bolsillos más profundos, ¿no es cierto? Que siempre han lucrado a lo largo de tanto tiempo del dolor, el sufrimiento de la gente. Muchísimas gracias, Jorge, y bienvenido. Pedro, muchísimas gracias, una honra estar aquí, un saludo a todos quienes nos oyen, nos ven y siguen este programa, entonces muy amable por la invitación. Mira, empecemos por algo que acá, a vos de pronto te sorprende, pero acá en el Ecuador hay un esfuerzo denodado de parte de los medios de comunicación comerciales, hay una censura explícita de la propia academia para hacer caso omiso de lo que pasa con nuestros países hermanos, no tanto con respecto a Colombia como con respecto a Perú. No conocemos mucho, ni siquiera gente interesada, gente de izquierda, gente militante, conoce mucho ni de la política ni de la historia que en gran parte es una historia común. Así es que empecemos por lo más elemental, ¿no? Es decir, cuéntanos cómo ha vivido Colombia esta situación de tener un presidente de izquierda por primera vez en toda su historia. Bueno, y vale decir que también soy asesor actual, asesor del ministro de Hacienda aquí en Colombia. Ah, mira, con más razón. Soy funcionario público y hago parte de este gobierno de izquierda y el gobierno progresista. ¿Qué ha significado? En nuestra república, digamos que es la primera vez que un gobierno de izquierda llega al poder. Por lo menos, como lo ha dicho el presidente Petro, llega por lo menos al poder ejecutivo, ¿no? Porque no logramos las mayorías en nuestra otra rama, que es la rama legislativa. Allí no alcanzamos a tener las grandes mayorías. Este gobierno llegó con una coalición, una suma de fuerzas políticas, así llegó el presidente Petro, y aún así, pues no tuvimos las mayorías en el Congreso. Hoy, nosotros entregamos gobierno ahorita el 7 de agosto se entrega el gobierno, o sea que ya en estas casi 6 meses que nos restan de gobierno, podríamos decir que el hecho de no haber tenido mayorías, por supuesto, el hecho de haber tenido todavía una oposición muy fuerte con un poder político y mediático que ya se lo podrán imaginar, ha hecho muy difícil sacar adelante las políticas progresistas. Ese digamos que es un primer balance. Pero aún así, con toda esa dificultad, los medios en contra, las falsas noticias circulando permanentemente, situaciones en las cuales se entra inclusive hasta en la misma intimidad del presidente, cosas vergonzosas, todo ese tipo de cosas solo para significar lo difícil que ha sido, aún así el gobierno pudo hacer unas reformas grandes, unas reformas sociales importantes, como fue la reforma laboral, por ejemplo, se modificaron, se recuperaron derechos perdidos, ni siquiera fuimos más allá, se recuperaron derechos Por ejemplo, perdidos. ¿cuál es, Jorge? Por ejemplo, en el 2002, el presidente Uribe en ese momento hizo una reforma donde extendió el día, el horario diurno de trabajo, lo extendió. En Colombia era de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Él lo extendió hasta las 10 de la noche. ¿Con qué intención? Que entonces quienes trabajaran de 6 de la tarde entre 6 y 10 de la noche era día, por lo tanto no habría recargo nocturno. De esa manera le arrebató a los trabajadores el recargo nocturno. Y dominical y festivo, que aquí se pagaba al 100% de la hora ordinaria, le rebajó al 75%. Esos derechos perdidos en el 2022 hoy se recuperaron con la reforma laboral. Por lo tanto, entonces logramos bajar el día de las 10 de la noche que estaba, lo bajamos hasta las 7 de la noche, no fue posible traerlo hasta las 6 de la tarde, y ahí se recuperaron derechos. Y se recuperó también el pago de recargos dominicales y festivos. Eso para significar una gran reforma laboral que hizo este gobierno. Y la otra que se hizo, pero está en este momento suspendida porque está en la Corte Constitucional, fue demandada, fue la reforma pensional, Pedro y todo.
En Colombia tenemos un sistema pensional que es dual, tenemos dos sistemas, digámoslo así, compiten entre sí, es decir, usted llega a una empresa a trabajar y la empresa le dice, ¿dónde quiere estar? ¿En qué sistema quiere estar? ¿En el público o en el privado? Y mire que es una elección, ahí pareciera una elección. Y ese sistema dual en competencia hoy no pensiona. Usted entra a cualquiera de los dos, el que más pensiona es el público y la gente, digamos, hoy 10 de 4 de cada 10, menos, perdón, menos, 2 de cada 10 más o menos se podrían estar pensionando hoy en Colombia. Por lo tanto, es muy baja la tasa de pensión. Y eso hizo que entonces en la reforma los dos sistemas se unieran en un esquema de pilares y a partir de ahí no desaparece el privado, se integra al público y con eso, digamos, se mejora la eficiencia del sistema, pero también habían unas personas excluidas, Pedro, sobre todo lo que el presidente ha llamado los viejos, aquellos viejos, aquellas personas que no cotizaron lo suficiente, llegaron a la edad pero no se pudieron pensionar, esos están excluidos, se estima que sean más o menos 1,5 millón, 1,700,000 personas, hoy no tienen nada, los estará cuidando pues sus familiares en el mejor de los casos, qué sé yo, se integran y van a tener pues una pensión. ¿Qué pasa? Que no la demandaron y la Corte Constitucional todavía no ha fallado, o sea, no ha entrado en aplicación esto que ya es una ley, pero no ha podido entrar en aplicación. Entonces he reseñado rápidamente dos grandes reformas, la laboral y la pensional, para mostrarles lo que aún con la presión y la oposición que hemos tenido, hemos avanzado. Ahora, no solamente no solamente la correlación de fuerzas internas, no solamente es la presencia de la oposición y del antipetrismo, del antiprogresismo en general en las instituciones, ¿no? Que quieren no solamente retornar al pasado, sino avanzar en la agenda de la verticalidad, de la violencia, del autoritarismo, del uribismo, en definitiva, sino que también tienen ustedes una serie de compromisos internacionales que incluyen el tema de la relación con la OTAN. Es decir, para los Estados Unidos, el papel geopolítico de Colombia como una cuña al interior de América Latina ha sido una pieza central de las estrategias más derechosas, ¿no? ¿Cómo se ha expresado esa situación y cómo ha logrado el presidente Petro sortear esta trampa, estas presiones, incluyendo esta última, esta trampita que le puso Trump, que siempre es tan sutil en su tratamiento al resto de gente? Bueno, primero que todo, el presidente Petro, desde que llegó, digamos, mantuvo una bandera en el diálogo internacional con nuestros socios y amigos y en los diferentes espacios donde participa el país, y era llevar la idea de la reflexión seria sobre el cambio climático y la crisis climática. Esa fue la bandera que el presidente siempre llevó a todos los espacios. Quienes hayan escuchado los discursos del presidente en Naciones Unidas y en otros espacios, seguramente se han dado cuenta. Eso ha servido para que sea un tema de agenda internacional. O sea que el país se puede sintetizar hoy en materia internacional en ese plano. Ahora, ¿qué ocurre? Que puede ser que ese tema nos acerque con algunos países, pero nos distancie también con otros. Entonces, es ahí donde aparecen entonces relaciones que se vuelven un poco tensionantes, difíciles, y aparece entonces la situación con Estados Unidos, que por fortuna recientemente se ha, digamos, ha mejorado con la reunión de la semana pasada del presidente Trump con el presidente Petro, y eso instaló por lo menos otros tonos, instala nuevos caminos, y creo que entonces eso nos pone en otras condiciones. Pero el país, el presidente Petro se ha convertido, así lo leemos nosotros, pues esto es una lectura, se ha convertido en un líder internacional. El presidente es invitado a unos espacios inclusive donde el país no era invitado, y a partir de ahí se le ha dado un espacio al país para que entonces pueda llevar agendas como la que acabo de señalar, pero también hay otras como la agenda pues, que tiene que ver con el narcotráfico. Entonces el presidente ha llevado esa agenda, pero cambiando el discurso, no solamente llevando la lucha contra el narcotráfico, sino que el presidente en su buen saber leer, en su inteligencia que tiene, pues claro que ha llevado esto
para que el mundo entienda que estamos es ante unas organizaciones criminales multicrimen, la llama él, y son unas empresas que están, pues obviamente, en todo el mundo. Él ha dicho, esto no se combate entonces a partir de unas políticas aisladas, sino esto tiene que ser un asunto donde reconozcamos el crimen organizado en todo el mundo. Entonces, esas dos banderas, por un lado el cambio climático y la crisis, y por el otro lado la situación del narcotráfico y el crimen organizado a nivel global, yo creo que son las dos agendas que él ha llevado a todos los espacios con una coherencia impresionante y es lo que nos ha permitido como país ser reconocidos en los diferentes espacios. Y donde no, pues se ha trabajado con un instrumento que el presidente tiene y nos lo transmite a todos quienes somos sus funcionarios y es el diálogo por encima de todo, Pedro, el diálogo. Ahora, mira, déjame que te insista en el tema de la entrevista con Trump, ¿no? Porque acá se dio una versión muy distorsionada de lo que en definitiva salió hasta la propia prensa norteamericana, inclusive en las propias imágenes del encuentro físico entre los dos mandatarios. ¿Cómo se trataron, por ejemplo, estos dos pilares en la conversación con Trump, si se los trató, y cuál ha sido el avance respecto a la situación inmediatamente anterior? Se trató sobre todo el tema del narcotráfico, planteado como lo dije, es el reconocimiento de las estructuras del crimen a nivel global, y se trató partiendo de un hecho, y es que el presidente viene diciendo que a nosotros un informe que se presentó por parte de Estados Unidos y de, no sé si fue algo de Naciones Unidas, fue mal hecho para Colombia. Es decir, estimaron las áreas cultivadas de coca y lo hicieron con un modelo, digamos, con unos supuestos muy atrevidos, y eso llevó a unos resultados que no corresponden a la realidad. Colombia, el país, el gobierno, tiene unos sistemas de información más precisos y con esa información el presidente demostró, lo ha demostrado aquí internamente, pero lo demostró en la reunión con el presidente Trump, diciéndole el estudio que ustedes hicieron o que hizo Naciones Unidas sobre Colombia en área cultivada no corresponde a la realidad. Y es por los supuestos que hicieron, no, mejor dicho, no llegaron al nivel de detalle, pero sí dieron conclusiones con cierto detalle. Entonces, es ahí el asunto. O sea, hicieron, es un asunto en el cual estimaban a partir de algunos criterios, cuando nosotros con el sistema que tenemos por parte de la policía y etcétera, sí llegamos a niveles de detalle casi que del metro cuadrado y de la hectárea donde están los cultivos. Por lo tanto, el de nosotros es un sistema muy fiel a la realidad. Y en ese sentido, no es cierto entonces lo que ese estudio produjo. Esa conversación, puesta en esos términos y con esos niveles de comprobación, ayudó a que entonces el presidente Trump entendiera que estaba hablando con una persona seria, que está frente a un jefe de Estado que tiene argumentos y que, bueno, los datos son para eso. Si no comparten mis datos, pues entonces le toca a usted controvertirlos a partir de los datos fieles que usted pueda tener, en este caso Estados Unidos. Esa conversación se dio, parece que tuvo muy buen recibo por lo que el presidente ha dicho públicamente y creo que entonces es un gran avance. Y el segundo tema que me parece importante destacarlo aquí para contarles a ustedes en una forma de extenderles lo que estamos viviendo es que el presidente Trump definitivamente estaba muy mal informado de Colombia. Allá han ido unos congresistas colombianos de la oposición un poco a hacer un lobby, a llevar una información que no corresponde a la realidad y que el presidente Trump cuando se sienta con el presidente Petro se da cuenta que eso no es cierto. Y el presidente Petro le cuenta ¿En lo que qué estamos temas, por haciendo. ejemplo, Jorge? En el tema, por ejemplo, político, en el tema, por ejemplo, de las acciones de gobierno en materia social, en el tema de lo que significa también a veces el tema personal del presidente. Se han dicho muchas cosas que no corresponden a la realidad. Entonces, en esos temas el presidente le demostró, usted está mal informado. Colombia sí ha avanzado en la reducción de la droga, ya lo dije, Colombia sí está avanzando en el tema de política social y Colombia está tratando de hacer algunas reformas de fondo porque este país, como algunos otros de América Latina, pues digamos ha sido gobernado por élites y se construyó un Estado para proteger a las élites. Eso digamos que entonces el presidente se lo logró decir
en sus palabras, en sus tonos y demás, al presidente Trump. Entonces, mire que fue una reunión benéfica, una reunión muy fructífera, que creo que entonces abre nuevos caminos. Así fue como el presidente lo denominó, ¿no? Es una reunión que abre nuevos caminos y yo creo que entonces Colombia, que había sido, esta es una reflexión, atentos a todos, Colombia ha sido siempre un aliado de Estados Unidos, pero ojo, una cosa es ser un aliado y casi que en un proceso de obediencia aceptar las políticas que de allí vengan o las orientaciones que vengan, y otra muy distinta será en el ser un Estado también que entonces estamos en comunicación con el otro, donde no necesariamente compartimos todas las políticas, pero nos dialogamos y tratamos de abrir nuevos caminos. En política se llamarían nuevas agendas. Eso es lo que se está tratando de hacer con Estados Unidos. Ahora, uno de los vectores más importantes de la desinformación a la que hacías referencia, que no solamente es con respecto a los Estados Unidos, sino sobre todo acá en el Ecuador, es el tema de la lucha contra la droga en Colombia. Y de manera muy particular se trata de pintar a Petro como un aliado de los narcotraficantes. Cuéntanos cuáles han sido los principales resultados de la gestión del presidente Trump, el presidente Petro y sus discusiones o sus discrepancias con respecto al presidente Trump en ese aspecto. Bueno, pues mira, qué bien que lo decimos con esa precisión. El presidente Trump había tratado al presidente Petro de narcotraficante, más o menos. Así lo había tratado públicamente. Luego el presidente Petro tenía que llegar a esa reunión a demostrarle que no. Y a demostrarle con hechos que no, no solo la palabra. Y esa demostración y la forma como el presidente Petro demuestra que combate el narcotráfico, la política de drogas interna y la política internacional que él está tratando de promover, pues yo creo que eso es lo que permitió entonces al presidente Trump decir, pues yo estaba mal ¿Puedes informado. ponernos algunos hitos, algunos datos que permitan corroborar eso? Porque, te insisto, acá los voceros de la derecha, de los medios de comunicación comerciales, están muy, muy influenciados por esa línea y prácticamente lo que repiten es lo que dice la revista La Semana, pues de allá de Colombia, ¿no? Para ya te puedes imaginar. Me imagino. Pues entonces el presidente le lleva al presidente Trump diciéndole, primero voy a hablar en términos un poco abstractos, pero voy a tratar de entrar a algunos datos. Y lo que le dice es, mire, la política de droga no puede ser, no puede seguir siendo la política aquella que busca combatir solamente a ciertos capos, no puede ser la que busca ir con un proceso de fumigación, que ha sido la política tradicional, sino que hay que complementar todo eso con una política social de base y casi que obliga a preguntarse lo siguiente. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que cultivan la hoja de coca? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y por qué lo hacen además? Muchos lo hacen porque no hay más alternativas, otros lo hacen porque pues, es una forma de tener ingresos adicionales. N respuestas sobre eso, muchas respuestas sobre eso. Y se construyó en Colombia entonces, el presidente construyó una política que es complementaria, es decir, vamos a la base, vamos a hacer un proceso de transición y de transformación productiva con esas personas que cultivan en esas regiones donde está el cultivo de coca, pero a esas personas no es solo decirles que arranquen la planta y listo, no, sino hay que llevarles alternativas. Y es ahí entonces donde nosotros tenemos una política social para el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Entonces, la sustitución era tratar de llevarles otros cultivos para que entonces eso le pueda permitir a ellos otros ingresos. Y en eso, pues no tengo los datos aquí a la mano, Pedro, para decirle los avances que hemos tenido, pero sí el presidente, digamos, los ha presentado en los consejos de ministros recientes, se los llevó al presidente Trump y se los contó, porque además, yo creo que aquí hay una cosa muy importante también, y es que había que demostrar que la política de drogas, de ir a perseguir, de ir a combatir y de ir a fumigar, es altamente costosa, primero, y segundo, en términos económicos, y segundo, es costosa en vidas. Se Claro. pierden muchas vidas en los ataques, en los enfrentamientos, se caen en campos minados, etcétera. Es muy costoso porque usted moviliza tropas, etcétera, pero además se pierden vidas. Y este gobierno progresista, el gobierno del presidente Petro, es el gobierno de la vida. Por lo tanto, había que ir con una política que fuese lo menos costosa en términos económicos, pero ojalá donde no se perdieran vidas. Y es ahí
lo que había que sacrificar, y es una política que no llevara a pérdida de vidas. Entonces, en ese sentido, es lo que se ha tratado de hacer, sustituir cultivos por otros alternativos y permitir que esas economías, que son economías populares, economías campesinas, etcétera, se conecten, porque ahí hay problemas, ahí hay barreras, y se conecten con centros poblados, con otras partes, para que puedan entonces sacar sus productos. Todo eso lo digo, pero todo eso es difícil de hacerlo. Vamos avanzando, pero es difícil. Entenderán ustedes que geográficamente, pues nuestro país, quizá muy parecido al de ustedes, pues tiene unos problemas. No tenemos suficientes vías, hay zonas muy precarias donde es difícil llegar, etcétera. Con todas esas dificultades, pues se ha tratado de construir una política de sustitución de cultivos, pues que permita superar esos obstáculos, ¿no? Bueno, yo solamente hago como referencia a quienes estén interesados en cifras. Tenemos tres conversaciones con Alberto Yepes, un experto colombiano precisamente en la lucha en contra de las drogas, además un luchador por la paz, ha estado en la Comisión de la Paz, y con él hemos recorrido varias cifras, ¿no? Y resulta ser clarísimo, para hacer el resumen, se permitió la instalación de bases extranjeras en territorio colombiano, creo que están 6 o 7 ahorita, ¿no, Jorge? 6-6. Sí, 6. Y con toda la violación de los derechos humanos, tanto de las fuerzas extranjeras como de las fuerzas nacionales, el tema de los falsos positivos, la utilización de esto como un pretexto para atacar a las fuerzas de los movimientos sociales, de las fuerzas de izquierda. Y los resultados es que más que se duplicó el hectareaje de cultivo de coca, ¿no? Entonces, es clarísimo que es urgente el cambiar, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, la política de lucha contra el crimen organizado. Y ahí yo creo que la clave es el sistema financiero. Aquí, allá, los propios Estados Unidos, el gran elefante en medio de la sala que nadie lo quiere ver es el hecho de que el campesino cocalero es la última rueda del coche, y que el verdadero negocio, la parte jugosa de toda esta cadena de valor, es del sistema financiero. Y ahí nadie le quiere tocar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto hemos tenido, Jorge, una primera aproximación a la situación. Yo quisiera ahora sí dar unos pasitos atrás para ubicarnos en qué situación es lo que Novoa, en qué situación de nuestros dos países, de la economía de nuestros dos países, de la economía latinoamericana, de la propuesta del propio presidente Petro de la Gran Colombia, es que aparece esta, entre comillas, iniciativa del presidente de Novoa de armar la bronca. Bueno, yo creo que está conectado con este ajedrez político internacional, está conectado, en nuestro caso, creemos nosotros, con la situación, el calendario electoral, voy a llamarlo así. Nosotros tenemos un ¿Cuándo tienen calendario elecciones, electoral. Jorge? El próximo 8 de marzo votamos lo que es Congreso, mm, y, y al mismo tiempo se van a dar unas consultas para la presidencia. Entonces, algunos partidos han sacado sus propias consultas. Ese día tendremos más o menos unas 4 consultas presidenciales, o sea que votaremos Congreso, y quienes quieran votan las consultas para presidente según Una especie las de cuatro primarias, fórmulas. ¿no? Al interior de los partidos, pero de voto Sí, universal. es correcto, es correcto. Y sigue ya el 31 de mayo, lo que llamamos la primera vuelta presidencial. Esa sería el 31 de mayo. Y quienes, si no gana nadie en primera vuelta, los dos que queden con la mayor votación irían a segunda vuelta, que es también sobre finales de junio. No recuerdo exactamente el día, pero es sobre finales, un mes después de esa. Y ahí estaría entonces, ¿no? O sea que tenemos 3 fechas: 8 de marzo, 31 de mayo y finales de junio, el calendario electoral. Ya. En ese marco hay que inscribir lo que nos está ocurriendo con Estados Unidos, lo que nos está ocurriendo con Ecuador, porque no son Claramente, dos países. claramente con los argumentos de la derecha y de la extrema derecha en el espectro político colombiano, ¿no? Absolutamente. Y entonces, pues ahí habría que decir que nosotros tenemos una relación histórica con nuestros hermanos de Ecuador. Tenemos una balanza comercial que en este caso es positiva para nosotros. Balanza comercial, para que todos me entiendan, es la relación entre lo que nosotros le exportamos a Ecuador y lo que le importamos. Esa exportación y esa importación, esa diferencia, pues nos lleva a un resultado. Entonces resulta que nosotros le estamos exportando a Ecuador más o menos 1.700 millones de dólares, repito, 1.700 millones de dólares, y les estamos importando, compramos de Ecuador
compramos más o menos 1.000. Entonces, mírense ahí que exportamos nosotros más de lo que le importamos, por lo tanto decimos que nuestra relación comercial con Ecuador es positiva para Colombia, en el sentido que exportamos más de lo que le importamos. Por eso se llama, eso es lo que se conoce técnicamente como un famoso superávit comercial. Esa es la relación que tenemos nosotros allí. Para nosotros eso representa, las exportaciones representan el 3.7 de las exportaciones totales. Entenderán que nuestro Exportaciones Producto a Interno Ecuador, Social. dices, ¿no? Sí, estoy hablando desde Ecuador. Para nosotros, Ecuador nos representa el 3.7. Claro, el gran socio es Estados Unidos, otros socios, todos los países europeos, China está creciendo, pero lo que le exportamos a Ecuador en el total de las exportaciones que hace Colombia representa el 3.7% más o menos. Y exportamos pues, productos químicos, alimentos, unos combustibles, plásticos, entre otros. En la Y los importación químicos que estás hacemos, incluyendo los farmacéuticos, ¿no? sí, estoy hablando en términos agregados. En las importaciones que hacemos, nosotros traemos, por ejemplo, de Ecuador lo que es pescado, aceite de palma, café de tostar, entre otros productos también de alimentos. Ahí estaría una descripción general de lo que significaría nuestra relación comercial con Ecuador. Nos sorprende, entonces, a principios de este año, cuando se anuncia en los aranceles para nuestros productos. Eso tiene un tratamiento también, o sea, Colombia reacciona frente a eso, Colombia dice entonces, ponemos también aranceles para después sentarnos a negociar. Entonces, digamos que viene una medida de reacción semejante y a partir de ahí entiendo que hay unas mesas de diálogo en las cuales los dos gobiernos están sentados analizando el tema. ¿Cuál es el Eso estado digamos de que esa situación? A ver, ¿los aranceles han tenido efecto ya en Ecuador, en Colombia, o todavía es solamente son anuncios? terminó en anuncios, se alcanza, digamos, a establecer para algunos, pero entendemos que no ha sido aplicado para todos. Y eso lo maneja directamente la Cancillería colombiana, que es nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo maneja también nuestro Ministerio de Comercio. Entonces, ellos son los encargados de establecer la mesa con el equipo económico de Ecuador y están trabajando esos temas allí. Por ahora, están en la negociación y en el diálogo. Entendemos eso. Es un asunto naturalmente privado, no es todavía de público conocimiento porque es un proceso de negociación y debe tener cierta confidencialidad todavía. Otro de los rubros que está jugando, sí que es de manera, digamos, excepcional, muy delicada, dada la irresponsabilidad con la que se ha manejado el sector eléctrico en el país, es la venta de energía eléctrica de parte de Colombia. Cuéntanos cómo va esa situación, cómo les ha afectado a ustedes la situación climática, cómo está el balance energético para los próximos meses y en qué condiciones está ese problema. ¿Esto va a ser parte de las negociaciones? ¿Van a ser efectivas esas posibilidades o simplemente Colombia no tiene ya disponibilidad de esos recursos eléctricos para los meses que vienen como lo han sido en los meses anteriores? No, sí, nosotros, y por lo que sé, no voy a extenderme porque no tengo toda la información, pero hasta donde sí sé, en conversaciones hechas con nuestra empresa petrolera, que es Ecopetrol, el tema energético y el tema de hidrocarburos está, digamos, muy normatizado con Ecuador, está muy reglado dentro del marco de la comunidad andina y digamos que ahí no hay, digamos, mayores problemas, por decirlo de alguna manera. O sea, como ha venido funcionando, pareciera que debería seguir funcionando. Ahí no hay, digamos, unas discusiones tan profundas como en otros sectores. Nosotros internamente estamos en un proceso de transición energética. El gobierno propuso cambiar la matriz energética en Colombia y tratar de ir hacia una matriz un poco más limpia, una matriz que fuese sostenible y a partir de ahí estamos tratando de avanzar entonces hacia la implementación de una energía solar, por ejemplo, y tratamos de implementar eso. Estamos en este proceso de transición. Se comprenderá que no es un proceso sencillo, no es de la noche a la mañana y además que requiere ciertos grados de inversión. Y ahí entramos en una dificultad, porque económicamente, que puede ser otro tema que desarrollemos enseguida, Pedro, el país, Colombia, económicamente, si usted mira, está en muy buenas condiciones. Todos los indicadores y ya vamos a detallarlo si quiere. Entonces, Colombia económicamente está muy bien, muy bien.
el crecimiento está repuntando, el empleo, la inflación, etcétera, etcétera. Los indicadores macro nos dejan muy tranquilos. Solamente tenemos una dificultad que es propiamente en la situación fiscal, que también tiene una explicación y me parece interesantísimo que le contemos a nuestros hermanos ecuatorianos lo que estamos viviendo. Antes de entrar en ese detalle que me parece muy pertinente, mencionaste que tanto el tema eléctrico como el tema petrolero estaba muy normado y estaba amparado por una serie de instituciones en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, aquí en el Ecuador, el gobierno de Noboa ha hecho mucho hincapié en que como una de las medidas de presión, van a aumentar en el 900% el Por costo ciento. del transporte a través del oleoducto de crudos pesados para el petróleo colombiano. Cuéntanos cómo está esa situación, ¿se ha hecho efectivo o es solamente un pronunciamiento político? Hasta donde tengo entendido, es eso solamente un pronunciamiento político. Y creo que justamente la respuesta está en que hace parte de un marco del acuerdo de Lacan, que no es tan sencillo decir que se va a modificar o que se va a alterar. Ecopetrol está analizando, ya analizó muy bien el tema y por lo que supe en su momento, es un tema que no, todavía no ha entrado y es más una idea o una propuesta política Ahora, hasta ahora. y de todas maneras, acá ha llegado la noticia de que el gobierno colombiano estaba estudiando la posibilidad de denunciarnos ante las instancias respectivas de la comunidad andina. ¿Cómo está ese trámite? Claro, porque precisamente cuando decimos que ese tipo de relaciones está mediado por un acuerdo que es de la comunidad andina, el mismo acuerdo establece que cuando hayan diferencias, cuando haya conflictos, tensiones, también dice cómo hay que resolverlos. Y entonces hay que ir a las instancias pertinentes, un poco lo que se conoce como el conducto regular, y por lo tanto lo que está haciendo el país es siguiendo el conducto que está establecido en ese marco que aplica para eso. Si lo miramos para otros sectores, probablemente es muy distinto, pero para este caso aplica así y Colombia está también, primero, dialogando con el país vecino, pero al mismo tiempo cumpliendo el acuerdo y siguiendo el conducto regular, ir a las instancias que corresponden. Aquí hay que hacerlo de esas dos maneras siempre, porque recuerde que al ser funcionarios públicos, cualquier asunto en algún momento puede ser considerado un detrimento patrimonial, esto se nos puede convertir a un funcionario en un delito, entonces toca proceder siempre en el marco de la legislación vigente y por eso se opera, digamos, por varios frentes al tiempo. Bueno, ahora sí, empecemos a ubicarnos, ¿no es cierto?, en la realidad de los resultados macroeconómicos del gobierno colombiano. Aquí se quiere plantear la idea de que Colombia está en la misma situación de hiperinflación, de desabastecimiento que han querido pintar con respecto a Venezuela, con el objetivo de generar, ¿no es cierto?, un cuco con el cual es necesario lidiar no solamente con asco, sino de manera quirúrgica. Entonces, así, esa es la actitud de la derecha ecuatoriana. Cuéntanos, por favor, cuáles han sido los verdaderos resultados que ha tenido en términos macroeconómicos con los principales indicadores. Voy a decirlo de esta manera. Parto del siguiente hecho. Cuando este gobierno del presidente Petro llega, durante la campaña, mejor dicho, hace 4 años, se decían una cantidad de cosas, Pedro, en la campaña, que entonces que Colombia se iba a volver como Venezuela, que venía el castrochavismo, que seguramente ustedes lo han escuchado allí también, que etcétera, etcétera, y empezaban a decir que entonces se venía una crisis económica, que el dólar iba, en nuestro caso la tasa de cambio del dólar iba a subir a unos niveles exorbitantes. Para que tengan una referencia, nosotros tenemos hoy la tasa de cambio cuando se recibió estaban en 4.700 más o menos pesos, ¿sí? 4.700 pesos colombianos por un dólar. Ustedes imagínense la tasa suya. Y se decía que eso iba a subir a los 5.000 y hasta los 7.000, anticipaban algunos. Otros decían que la inversión se iba a ir del país, que los inversionistas no iban a venir, o sea, no solo se iban a ir, sino que no iban a venir, o sea, que la inversión prácticamente se acababa en el país. Todo eso era la antesala que se le decía a este gobierno. Hoy, a 6 meses de terminar el gobierno, por fortuna, con los datos en la mano, ya no es prejuicios, ya no son globos al aire, sino con los datos en la mano, podríamos decir lo siguiente. Primero, la economía no entró en crisis. Al contrario,
La economía con la pandemia, como todos los países, como en todos los países, en la pandemia las economías cayeron. Obviamente en el 2020 cayeron, pero con los programas de reactivación que todos los países aplicaron, las economías, es como cuando el enfermo entra casi ya con un infarto a cuidados intensivos, hay que reanimarlo. Igualito pasa aquí, a la economía en el mundo tocó reanimarla y esa reanimación llevó a que las economías brincaran en el 2021 y en el 2022. Ese brinco, ese no es real, todos sabemos, es simplemente el producto de haberle inyectado, pues haberle puesto a ese enfermo una dosis alta de sangre y una cantidad de cosas que hicieron ese brinco. ¿Qué había que esperar? 2022, 2023, a ver qué pasaba. Y la economía colombiana 2022 fue bajando hasta el 2023, toca un piso, crece 0,7, 0,7%. En ese momento, Pedro, yo debo decirle que no sabíamos si ese era el piso o si al contrario iba a seguir bajando. No sabíamos. Confiábamos que no, que iba a parar. Efectivamente, paró ahí. Y viene 2024, crece 1,7 y 2025, que el dato está pendiente por salir, pero estamos seguros que va a terminar creciendo casi al 3%, comprobación de que la economía entró hace 2 años en una senda de recuperación. Y este año Solo estimamos como también, comparación, Jorge, el 2024 acá en el Ecuador dicen que decreció en el 3%, ¿no? Entonces, es una tasa negativa. En el bueno, 2025 quisieron decir que se recuperó más o menos un porcentaje similar, pero ya están revisando a la baja las estimaciones electorales, las estimaciones que con razones electorales había puesto hacia el alza el Banco Central y había forzado a que el Fondo Monetario y el Banco Mundial lo ponga así, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta esos elementos para entender, ¿no es cierto?, el esfuerzo que está haciendo de estabilización en la economía colombiana, un gobierno que por su naturaleza es objeto de todo tipo de boicot de parte de los organismos internacionales, tanto internos como externos, y de la prensa, que trata de hacer una mala imagen para desprestigiar cualquier alternativa. exactamente. Entonces, el primer punto, la economía no entró en crisis. Al contrario, ¿Cuál es la se cotización está. del dólar ahorita? Hoy estamos en 3.700, alrededor, Entre, 3.000 pesos por debajo de lo que lo recibimos. Es decir, O en sea, lugar de devaluarse, se se revaluó apreció. el peso Ajá. colombiano. Exactamente. O sea, ocurrió todo lo contrario a los que los apologistas decían que iba a pasar, lo que la oposición dijo. Entonces, en tasa de cambio también estamos bien, se apreció el peso, se valoró el peso. Segundo, decían entonces que la inversión se iba a ir. La inversión extranjera ha crecido en los 3 últimos años, ha crecido, y cuando la separamos, la discriminamos para mirar cuál es la inversión que llega, por ejemplo, a minería, ¿sí? Al sector minero energético, y cuando miramos la otra que llega a los demás sectores, resulta que está creciendo la que llega a los demás sectores. Para nosotros es muy bueno porque acabo de decir que una política del presidente es la transición energética. No tendría mucho sentido que viniera mucha inversión al sector minero energético cuando estamos tratando de transitar. Entonces, ahí hay un punto que es muy importante. También cuando vemos que la economía crece, que lo acabo de decir, se recupera, miramos los sectores. Y mire esto, Pedro. Cuando miramos los sectores que explican el crecimiento, primer lugar, sector agropecuario. Segundo, sector de arte y entretenimiento. ¿Cuándo en Colombia esos dos sectores aparecían en los primeros renglones? Nunca. La foto que tomamos, por ejemplo, de hace 10 años, ¿quién aparecía en primer lugar? Sector minero energético, porque a este país le vendieron la idea de que éramos nosotros petroleros. Nosotros no somos petroleros. Nosotros, las reservas probadas, las que tenemos hoy, nos dan para 6 7 años. Y Mm. vienen así desde hace un tiempo. Nosotros no somos petroleros, pero le vendieron esa idea al país hace una década y 2 décadas atrás, porque los precios del petróleo estaban subiendo y claro, sacaban petróleo, lo vendían y eso generaba una especie de bonanzas. Pero eso no era cierto. El país no es petrolero y esa bonanza era falsa. Hoy la economía crece con sectores de verdad, reales, que se pueden sostener. Y como tenemos un potencial en el agro, pues lo lógico es que crezca el sector agrícola y el arte y entretenimiento. Entonces, ahí tenemos dos. Y el tercero y cuarto que quiero mencionar es el desempleo y la inflación.
Y ojo con esto que ha pasado, para que ustedes también tengan esta idea por parte nuestra. Estos resultados. Desempleo. Lo tenemos en el nivel más bajo de este siglo. Más bajo. No habíamos tenido un desempleo del 7%, que fue el último registrado a noviembre. A noviembre registrado 7%. No lo habíamos tenido. El gobierno lo recibió en el 10, más o menos. En el 10 lo recibimos hace 3 años y hoy lo tenemos en el 7%. Eso ha significado también unas políticas, pero mire lo que ha pasado. Cada año este gobierno ha decidido como una política de redistribución del ingreso, ojo, para redistribuir el ingreso, pero como una política de dignidad laboral, ha decidido aumentar el salario en un porcentaje importante, el salario mínimo, en un porcentaje importante. Y lo ha aumentado un poco por encima de la inflación. En Colombia estaba muy acostumbrado a que el salario aumentaba muy, muy a la inflación, muy pegado de la inflación. Y eso pues simplemente lo que está haciendo es reconocer el costo de vida y no más, y no más. Pero este gobierno ha dicho, no, vamos a aumentar el salario por encima de la inflación. ¿Cuánto está en Unos dólares del salario mínimo vital? Nosotros acabamos de aumentar el salario en 23%. Yo te voy a dar un dato para que lo vamos haciendo mientras yo voy hablando y hagamos el cálculo en dólares. Tenemos el salario hoy es 1.750.000, ya lo hago aquí mismo y vamos a hacer el cálculo rápido. Y yo te lo digo aquí, 1.750.000 es el salario. Esto más o menos en dólares nos da, espérate, es 1.750.000 por eh, esto nos da el dólar, tenemos 1.750.000, espérate un momentico, dividido por 1.700. Eso puede ser casi, póngale $500, ¿sí? El salario mínimo hoy, ¿sí? Más o menos, más o menos. Y resulta que hemos aumentado el salario los 3 últimos años, como digo, en un porcentaje importante, y decían que eso iba a crear desempleo y que eso iba a crear inflación. Vaya sorpresa, el desempleo ha bajado, lo acabo de decir, lo llevamos al 7. Y la inflación se ha mantenido estable alrededor del 5.2. 5.2. O sea, el aumento del salario no ha creado en Colombia ni desempleo, al contrario, ha creado empleo, ni ha creado inflación. O sea, derrumbamos un mito. En Colombia hoy se derrumba un mito y llevó a que el presidente el pasado diciembre, hace 2 meses, como no hubo acuerdo, nosotros definimos el salario por un acuerdo tripartito entre trabajadores, gremios y el gobierno, pero no hubo acuerdo en esa mesa, nos toca por ley al gobierno decretarlo y el gobierno decretó el 23% de aumento. Eso es una cosa, un volumen importante, un porcentaje importante, con el argumento de que estábamos aplicando, y es cierto, el artículo 53 de nuestra Constitución, que habla de que el salario debe ser vital y móvil. Es decir, que no solamente el concepto de salario vital es de la OIT, hay doctrina internacional alrededor de eso, dice que el salario debe crecer no solamente la inflación, ese sería el mínimo, sino debería crecer más puntos para que le permitan al trabajador pues una dignidad, un bienestar y acceder a otra canasta de bienes. Ahí está la condición de vital. El gobierno lo aplicó, el artículo 53 de la Constitución, casi que lo inauguramos, voy a decirlo de esa manera. Inauguramos el artículo 53 y se acaba entonces en Colombia de crecer, de aumentar el salario en el 23. Pero para que me entiendan un poco la cifra, en la mesa de negociación, las cifras eran las siguientes. Los empresarios dijeron que debería aumentar el 7. Y los sindicatos, las centrales sindicales, decían que el 16. Y no fue ni el 7 ni el 16, fue el 23, ¿sí? O sea, fue muy por encima de lo que los sindicatos estaban esperando. Y hoy ya tenemos, se acaba de cerrar el primer mes del año y estamos viendo, ayer, el viernes salió nuestro primer dato de inflación de enero con muy buenos resultados, la inflación de enero 1.18, muy, digamos, parecida a lo de hace el 2015, una inflación menor a la que vimos en enero de 2021 y 2022, o sea que
comprobamos que no fue inflacionario, por lo menos en el primer mes, donde también muchos aprovecharon, Pedro y todos, aprovecharon para especular. O sea, muchos empresarios aprovecharon y subieron sus productos en un porcentaje altísimo también y estaban especulando con los precios. Entonces, ¿Cuánto estaba la miren, inflación? ¿Me disculpas? ¿Cuánto estaba la inflación este año? la, en enero 1,18, pero terminamos el año pasado en 5,1 y está ahí. Venimos en 2, 3 años alrededor de 5,1, 5,2, 5,3, ha estado ahí, más o menos en casi por 2 años la llevamos ahí. Y entonces, miren ustedes que entonces tenemos la inflación controlada en el 5, tenemos el desempleo bajo, alrededor del 7, del 8, tenemos la economía creciendo, y tenemos nosotros un salario vital que le está permitiendo a los trabajadores tener más ingresos y lo estamos viendo en la economía, porque cuando vemos la economía no desde los sectores, sino desde los gastos, vemos que el consumo de los hogares está explicando también el crecimiento. Entonces, a esa foto o esa radiografía que estoy tratando de hacer, pues a nosotros deja supremamente tranquilos. O sea, la economía colombiana está bien y los inversionistas siguen llegando y tenemos, digamos, una inversión interna que está también jalonando el crecimiento. Ahí estaría, digamos, un panorama rápido, Pedro, ¿Tienes datos de nuestra respecto economía. a los resultados en términos de reducción de la pobreza por ingresos, de la reducción de pobreza por multifactorial? Sí, nosotros, por ejemplo, en el último dato que nos reportan, salieron más o menos 1.700.000 personas de la pobreza extrema, salieron 1.700.000 personas. Eso es una cifra muy importante para nosotros. Y el Gini, que es el indicador de concentración del ingreso, mide desigualdad, lo teníamos más o menos en 0,57 y ha bajado a más o menos 0,55. Para que todo el mundo me entienda, bajar un punto de ese indicador es muy difícil. Es muy difícil bajar unos puntos. Cualquier punto que se baje es muy importante. Y nosotros hemos ido bajando el Gini en Colombia porque en Colombia, como en otros países de América Latina, hay una concentración del ingreso impresionante. Entonces aquí estamos mejorando con políticas de redistribución del ingreso. Sugerías hace un momentito que el talón de Aquiles de todos estos resultados satisfactorios en el ámbito macroeconómico está en los resultados del sector público. Empecemos por ubicar cómo les ha ido en términos de aumentar el porcentaje de inversión pública sobre el PIB. Bueno, en materia de inversión pública, nosotros tenemos ahí una dificultad. Vamos a primero a plantear la dificultad. Y es que cuando llegamos como gobierno, Pedro, nos encontramos con la deuda del Fondo Monetario adquirida en la pandemia. Mm. Nosotros, este país tuvo un crédito de facilidades extendidas, se llama así, y ese crédito fue por 5.400 millones de dólares y ese crédito se contrató para pagar en 8 cuotas en 2024 y 2025. Y eso fue un esfuerzo grandísimo para el país. Entonces, nos tocó honrar esa deuda, pero significó sacrificar unos recursos de la inversión social. Entonces, ahí tuvimos una dificultad, primero. Y segundo, tuvimos otro problema que lo voy a narrar un poco lentamente para que todos me sigan, porque es un tema económico, pero se vuelve un tema político. Y mire lo que decidió el gobierno hacer. Nosotros nos encontramos con un problema en los combustibles, en el precio de los combustibles. ¿Qué pasaba? Que en pandemia el precio de la gasolina y del ACPM se congeló, como en muchas partes del mundo, se mantuvo congelado. Pero eso fue, en Colombia tenemos un fondo de estabilización, entonces se despachaba combustible, voy a decirlo de esa manera, pero y el precio y se paga el precio internacional del petróleo, entonces mira que el precio, si el precio del petróleo era más alto y el precio estaba interno estaba más bajo, pues ¿quién paga la diferencia? Alguien la tiene que pagar. Y eso fue creando un déficit en el fondo de estabilización. Entonces, eso cargó un déficit allí y a este gobierno, desde 2022 hasta hoy, le ha correspondido pagar casi 80 billones de pesos. Eh, Estos son, bueno, en dólares, voy a tratar de ponerlo en dólares, son 10.000, Como 2.000 millones. como, bueno, más o menos. Entonces, ese déficit nos tocó pagarlo a nosotros, con cargo al presupuesto. O sea, casi que golpeando la inversión también social. Entonces, miren las dificultades que hemos tenido, que hemos tenido. Y a partir de ahí,
el gobierno, sin embargo, ha dicho es, paguemos, honremos la deuda, porque ustedes saben lo que significa no pagar deudas, y busquemos entonces cómo hacemos inversiones sociales. Y entonces viene la inversión social en materia de deuda PIB. Deuda PIB. Nosotros recibimos la deuda en alrededor del 61% del PIB, más o menos cuando llegó el gobierno, y hoy el último dato que tenemos es que la hemos logrado bajar un poco hasta 57% del PIB. Esa es nuestra relación de deuda. Eh, las estimaciones que había inclusive en la pandemia era que íbamos a estar en este momento peor a lo que estamos viendo. Luego, entonces, hoy la oposición intenta cobrarnos. Hoy la oposición dice, es que ustedes, mire que no han podido bajar la deuda, es que ustedes tienen una deuda muy alta. Nos dicen eso, pero nosotros le contestamos, ustedes mismos en la pandemia sabían que este momento iba a ser peor. O sea, ustedes lo estimaron peor que nosotros. Estamos mostrando resultados mejores. Entonces, eso es en materia de deuda. Y tenemos una situación fiscal difícil porque nuestros ingresos no crecen al mismo ritmo de los gastos. No porque no recaudemos, no por nada de eso, sino porque al contrario, tenemos unos gastos que son norma, que son leyes, hay que hacerlos. Es lo que estamos llamando acá el gasto inflexible, obligado. Es un gasto obligado que hay que hacer. Y el dato creo que va a ser revelador el que les voy a dar. Del presupuesto nuestro, de la nación, el 93% del gasto, lo repito, 93% del gasto es inflexible. O sea, está comprometido. ¿Qué hay allí? Las transferencias que se hacen de la nación a los territorios, las transferencias que van para aseguramiento en salud, para pensión, etcétera, son gastos que hay que hacer. Por lo tanto, son gastos inflexibles, llamamos nosotros. Entonces, mire que el margen de maniobra del gasto es muy poco en Colombia. Y esa es un poco la situación que tenemos hoy. Y nosotros, este gobierno hizo una reforma tributaria y aspiraba a recaudar más o menos 20 billones de pesos. Eso puede ser casi que 5.000 millones de dólares, pero no se pudo recaudar porque, digamos, se demandó y se cayeron varios artículos de la reforma, por lo tanto no pudimos recaudar Pues eso. sí, mira, para Entonces, comparar, el déficit del Fondo de Estabilización eran 20.000 millones de dólares, no 2.000, perdón. bueno, exacto. Entonces ahí estaría. Nosotros hicimos una reforma, no, no la, pues no la, digamos, no la volvieron trizas, no la despedazaron, no pudimos recaudar todo eso y después tuvimos la siguiente situación. Cuando presentamos el presupuesto del año 2025, el del año pasado, se presentó el presupuesto de la nación desfinanciado, ¿sí? Faltaban unos ingresos y presentamos la ley de financiamiento respectiva, que es una especie de reforma tributaria pequeña, para poder tener esos ingresos. El Congreso de la República no nos aprobó ni el presupuesto ni la ley de financiamiento. O sea que el presupuesto que ejecutamos el año pasado le tocó al presidente decretarlo. Entonces fue un presupuesto que se decretó porque el Congreso no aprobó. Y el de este año, el que arrancó ahorita, el 1 de enero, no, el Congreso nos aprobó el presupuesto, pero no nos aprobó tampoco la ley de financiamiento, que habíamos presentado una Y en porque esas estábamos condiciones, desfinanciados. cuando el Sí. presidente tiene que decretar o si es que no se financia la ley de financiamiento, ¿cómo hace el gobierno o cómo hace el Ministerio de Hacienda para resolver los problemas de financiamiento, los requerimientos de financiamiento adicional? Se lo voy a poner con números. El año pasado, el presupuesto está desfinanciado en 12 billones de pesos colombianos, 12 billones. ¿Qué toca hacer? Arrancar el 1 de enero e inmediatamente aplazar, congelar 12 billones. ¿A quién? A todo mundo. A usted le quito 10, a usted le quito 20, a usted le quito 10, y así congelo un total de 12. Espero que en el transcurso del año, voy mirando qué pasa en el transcurso del año, si aparecen recursos, pues voy liberando, y si no, si llega diciembre, como acabo de terminar el año, pues entonces toca mirar, y si no aparecieron los recursos, esos recursos que estaban congelados, pues terminan siendo recortados, y eso es lo que se llama el Bueno, recorte y en presupuestal. esas condiciones de relativa austeridad fiscal, ¿cuál es el presupuesto oficial del gobierno central, digamos, del Hoy, gobierno consolidado? hoy estamos en un presupuesto de 546,9 billones, el de este año, ¿Qué aprobado, porcentaje pero del PIB es eso? el presupuesto es el más o menos, tenemos, a ver, ya te digo la referencia con respecto al PIB. Pero puede ser, nosotros tenemos un desbalance de ingresos
de 16 billones hoy. Esos 16 están congelados. Nosotros no podemos, digamos, ejecutar 16 sobre eso. ¿Con Nos cuánto toca, acabaron? nos ¿Con toca cuánto ejecutar. déficit Y acabaron el año anterior? el déficit fiscal total lo terminamos en alrededor del 6%, A pesar, 6,5%. a pesar de haber congelado. Sí, a pesar de congelar y de recortar, a pesar Y a partir de ahí, pues nos toca entonces empezar a buscar mejores ingresos, más ingresos. Bueno, nos llevó en diciembre a decretar la emergencia económica. Nosotros decretamos en diciembre la emergencia ¿Y eso económica qué para les que todo el mundo permite? nos permitía, nos las acaban de tumbar, pero Mm. nos permitía lo siguiente. El gobierno dice, decreto la emergencia por las siguientes razones, fueron 8 razones, y deben ser asuntos inesperados, por ejemplo, entonces el COVID, por ejemplo, el COVID, claro, llevó en su momento a que los gobiernos decretaran las emergencias. En este caso, Colombia decretó emergencia económica en el COVID, por supuesto, que permite que todos los decretos presidenciales sean ley. Todos los decretos son ley, no hay que pasar por Congreso. Entonces, en un estado de emergencia, nosotros no vamos a Congreso. Y eso, digamos, lo utilizamos, tenía esa finalidad, era poder tener unos recursos de impuestos para poder tener los 16 billones que nos hacen falta este año. Entonces, ahí salieron unos decretos amparados en esa emergencia para poder tener eso. Pero miren los impuestos que estábamos poniendo. Por ejemplo, impuestos del IVA, de impuesto al valor agregado, ¿sí? A bienes de lujo. Subíamos el IVA a los yates, a los relojes lujosos, bueno, a bienes de lujo que no los compra cualquier trabajador ni cualquier persona. Subíamos el IVA. Cambiamos un poco la estructura, la tarifa del impuesto de renta y de patrimonio para que los de mayores ingresos pagaran, no para que los trabajadores o la clase media pagaran, no, para que los de más altos ingresos pagaran. Y eso lo tenía el decreto. Teníamos un aumento de IVA también en licores. Teníamos un IVA también, aumento de IVA para juegos de suerte y azar en línea. Hoy en Colombia no pagan IVA, para que pagaran IVA. Y ahí se mueve un recurso importante. Y todo eso, como acabo de decir, la Corte decide suspendernos. Ahí parece que hay un tema jurídico de fondo. Esto para los abogados, los juristas que nos escuchen va a ser un tema interesante. La Corte Constitucional Colombiana, que debe fallar de fondo sobre eso, decir si está en el marco de la Constitución o no, no falló así, sino decidió inventarse una figura que fue la figura de suspender la emergencia económica. Eso no existe, dicen hay unos expresidentes de la Corte que han dicho que esa figura no existe, que la Corte ha debido fallar es si es exequible o no es exequible, o sea, si está en consonancia con la Constitución o no, y resulta que la Corte no falló así, sino decidió suspender el decreto de emergencia y los decretos que tenían que ver con impuestos. Entonces, no suspende todo lo que Ahora, estamos recaudando. Jorge, con ese clima de sabotaje, pero por todos los frentes que pueden, de meter cuchillo por todos los frentes que puede por parte de la oposición, ¿cuáles son las expectativas de crecimiento para el año 2026, año electoral? Este año estamos previendo crecer 3%. Mm. Nosotros estimamos que ese va a ser el crecimiento de este año, poco parecido al del 2025. El 2025 estamos esperando cerrar alrededor del 3 también, y este año vamos a esperar que sea el 3 hasta ahora. Hay algunos. Para comparación, para nuestra audiencia, acá el gobierno del Ecuador, que siempre presenta unas cifras, pero así exorbitantes, ha tenido que reconocer que en realidad ese optimismo que presentaron el año anterior por la cuestión de las elecciones, este año a duras penas va a tener un crecimiento similar, un poquito por encima del crecimiento poblacional. O sea, ¿cuánto? 1,5 así. Ah, bueno. Nosotros este año, 2025, estamos esperando realmente oficialmente, dato de gobierno, 2,7 al 2025. No, no ha salido el dato todavía. Y para este 2026 estamos esperando el 3. Ahí estaría, digamos, los datos 2025 y 2026 que estamos esperando en materia de crecimiento. Y bueno, usted lo ha dicho muy bien, nos ha llevado esta situación, nos han, digamos, presionado por varios frentes, nos han asfixiado fiscalmente, no nos dejan aplicar la política fiscal como dice la ley. Por lo tanto, casi que nos toca a nosotros, mejor dicho, con los brazos cruzados, pero tratar de hacer política aún así con esa camisa de fuerza que nos ha puesto la oposición, nos ha puesto el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, para ir redondeando, ¿tienes algún otro tema que creas conveniente tratarlo para que nuestra audiencia pueda tener una visión más clara respecto a qué es lo que se pretende obstaculizar en la marcha que está queriendo dar las fuerzas progresistas en Colombia? Para más o menos ubicarnos cuál Sí, es el verdadero propósito de la provocación de Noboa, pero también el contubernio con las fuerzas oscurantistas dentro de Colombia, ¿no? seguramente, esto es una lectura, aventuro esta lectura nomás, en un plano muy académico, voy a decirlo de esa manera. Seguramente que es una reacción, digo, la decisión del presidente de Ecuador, es una reacción, otra más de las que ya he anunciado internamente, esta es externa, otra más para asfixiar al gobierno, para presionarnos a nosotros también en materia comercial, para crearnos, digamos, otro frente de tener que atender estos frentes que se abren, desgastan a los equipos. Esto obliga a tener equipos sentados en una mesa cuando pueden estar en otros espacios y eso digamos que puede ser una forma de actuación en un marco obviamente político por el calendario electoral que tenemos. Eso es una lectura. La otra es que yo sí debo decir y enviar un mensaje un poco en esa perspectiva de lo que significa un gobierno progresista, por donde empezó esta conversación, para poder decir entonces, Pedro, lo siguiente, mira, cuando se ha construido un Estado como el nuestro en Colombia por décadas, un Estado que es elitista, un Estado que excluye, un Estado que si se mira desde la otra óptica es un Estado neoliberal, pues llegar con ideas progresistas a removerlo es muy difícil. Sabíamos que iba a ser así, no éramos ingenuos en eso, pero aún así, sin cambiar las reglas de juego, quiero decir, sin cambiar nada de la Constitución, porque pudimos haber llegado, el presidente pudo haber llegado y haber empezado a cambiar la Constitución y haber ampliado la cancha, ¿no? Haber delimitado la cancha de otra manera. No, en la misma cancha como estaba pintada la cancha, ahí se está jugando el partido y de esa manera el gobierno es que ha podido, este gobierno progresista, hacer política social que la está viendo hoy la gente. Le voy a dar otro ejemplo. La contratación pública, por donde pasan seguramente muchos negocios, o pasaban muchos negocios que estaban muy amarrados, en este gobierno se ha llegado con la idea de democratizar la contratación pública. Es decir, cuando una organización campesina, cuando una organización de productores de alimentos iba a poder llegar a participar de esas ofertas públicas. No, al contrario, le ponían todas las trabas del mundo para que no pudiera. En este gobierno se abren las puertas para que ellas puedan participar. Cuando las organizaciones, nuestras juntas de acción comunal, no sé si tengan ustedes el equivalente allí o cómo se llaman, las organizaciones comunales, son organizaciones de base muy importantes para nosotros, para la democracia, cuando ellas podían participar de la construcción, por ejemplo, de unas vías o de unas placahuellas o de asuntos que son propios a su territorio. Eso no ¿Qué se son las veía en placahuellas? este... A ver, ahí sí me mataste. ¿Qué son Ah, las bueno, muy placahuellas? interesante. Una vía, digamos, una vía destapada, una vía sin pavimentar, Ujú. no se pavimenta completamente, sino se le pone, digamos, los rielcitos nomás, digamos, se pavimenta solamente lo correspondiente a la zona, digamos, por donde podría pasar el vehículo, por decirlo así. Ya, Entonces, no, no es una pavimentación plena, ya. sino es una forma de, pues, tener una vía en una condición que por lo menos sí se mejora. Carrozable. Bueno, ya es carrozable. Bueno. Y aquí eso lo pueden hacer las organizaciones de base. Eso no se podía hacer antes. Aquí se pudo hacer. Entonces, ese tipo de hechos, pues ha permitido que se descentralice el gasto, se descentralice la inversión. Por lo tanto, la gente está viendo hoy los beneficios de lo que significa un gobierno progresista. Eso es lo que yo quiero destacar. Eso es lo que yo quiero contar, porque eso es lo que no se cuenta en ningún lado. Eso es lo que no se dice en ningún medio de comunicación. Y a mí me parece que nuestros hermanos ecuatorianos deben conocer esta realidad nuestra, con las dificultades que ya narré, con los problemas financieros y fiscales que ya tenemos, pero creo que es muy importante que ustedes conozcan esto que este gobierno está haciendo. Ambicioso, como lo quieran llamar, pero el presidente, por fortuna, con esa ambición, con esa convicción ideológica que tiene,
pues nos ha llevado a nosotros a cumplir todas estas tareas. Siente uno mucha impotencia, claro, ¿en qué sentido? Que hay cosas que no se pueden hacer, o porque están amarradas a una legislación, o porque hay una cantidad de instituciones que no lo permiten, y eso se vuelve una cosa a veces impotente, una cosa que parecen fáciles, pero no se pueden. Genera impotencia, le confieso, pero no importa. Vamos taladrando porque el objetivo sabemos dónde está. Antes de cerrar esta conversación, dos puntitos. El uno, ¿en qué quedó? Porque este no es el primer intento de crear problemas, digamos, y van a seguir los problemas entre los pueblos hermanos de América Latina en todas las fronteras y dentro de las fronteras con problemas secesionistas, porque lo que necesitan es los mercaderes de las armas, los mercaderes de la muerte necesitan crearse un nuevo mercado, ya que parece ser que empiezan a apaciguarse otras zonas aunque paradójicamente no lo parezcan, ¿no? Y hubo hace unos meses también un incidente fronterizo con respecto a una isla que surgió en un río en la Amazonía entre Colombia y Perú. Ese es uno de los problemas. Y con todos estos líos, ¿en qué queda la propuesta del presidente Petro de retomar la Gran Colombia? Sobre el primer tema, se está haciendo un trabajo binacional, y con la Cancillería se está adelantando una agenda que ya se estableció. No tengo más información al respecto, no podría aventurar más cosas, pero entiendo que, digamos, se abrió una mesa de trabajo con ellos. Y con el tema de la Gran Colombia, es una bandera que el presidente, es un tema que el presidente ha puesto en una mesa, es un tema que el presidente está llevando a varios espacios y yo creo que no se va a quedar solamente ahí. Es decir, va a seguir insistiendo y va a buscar seguramente en la CELAC o en otros espacios donde participamos, seguramente que va a tratar de buscar las fuerzas necesarias para avanzar hacia allá. Como todos esos temas, pues habrá que esperar si se logran aunar esfuerzos, pero por lo menos sí hay una convicción de seguir trabajando en esa idea. Y él lo ha dicho abiertamente. Bueno, con mucho tesón a seguir trabajando en la construcción de la patria grande. Muchísimas gracias, Jorge. Un gran abrazo. Mucha suerte en Colombia. Gracias por la invitación. Un abrazo grande.